Saludos, mi nombre es Elías El Castañeda Telles, pertenezco a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo de la licenciatura en Química. Cursamos la materia en Química del Medio Ambiente y este es un video de la práctica 1, columna de Winogrodsky. Senning, Winogrodsky y Martyrus Wilhelm B. Hennig fueron los primeros en estudiar las relaciones entre diferentes tipos de microorganismos en un mismo hábitat. El estudio de las comunidades microbianas en condiciones de laboratorio pueden realizarse fácilmente con una columna de Winogrodsky, la cual simula un microsistema o un microambiente que ilustra cómo los microorganismos ocupan microespacios altamente específicos de acuerdo con las necesidades vitales, tales como el requerimiento de carbono, energía y oxígeno, así como la independencia, de tal forma que la actividad metabólica de un microorganismo posibilita el crecimiento de otros y en otros casos las disminuye. Estas columnas, que llevan el nombre del microbiólogo ruso que lo utilizó por primera vez, son un sistema completamente autorreciclable. Las columnas de Winogrodsky se preparan con muestras de suelo colocadas en ambientes húmedos, las cuales son enriquecidas por compuestos orgánicos e inorgánicos y finalmente son expuestas a una fuente de luz natural. En estas columnas vamos a encontrar tres zonas que van a ser la zona anaeróbica, en la cual vamos a localizar en la parte del fondo de nuestra columna y vamos a encontrar organismos que fermentan la materia orgánica y que realizan la respiración anaeróbica. Ambos descomponen la materia orgánica y dan lugar a la formación de ácidos orgánicos, alcoholes y hidrógeno molecular. La respiración anaeróbica en procesos en el que el sustrato orgánico son completamente degradados a dióxido de carbono usando una sustancia distinta al oxígeno como aceptor terminal de electrones, por ejemplo los nitratos, iones de sulfato. En el nivel más bajo de esta zona se caracteriza también por formar un ambiente con una alta concentración de sulfhídrico. Aparecen varios grupos diferentes de diferentes tipos de bacterias, por ejemplo las de género Amoebacter, bacterias púrpuras de azufre, las cuales aparecen formando una banda de color rosa. En esta misma zona, un poco más arriba, también se van formando otros tipos de bacterias del género Clostridium. Las bacterias reductoras también de Spolvibrio se visualizan como una línea de color negra. Estas pueden utilizar los subproductos de fermentación para su respiración anaeróbica usando sulfato u otras formas parcialmente oxidadas del azufre como el tiosulfato, generando grandes cantidades de hidrosulfuro en este proceso. Las concentraciones de sulfuro reacciona con cualquier hierro presente en este sedimento, produciendo sulfuro ferroso que da un color negro. Es por eso que los sedimentos acuáticos son frecuentemente negros. Un poco más arriba vamos a encontrar la zona microaerofila. No todo el el sulfuro de hidrógeno es utilizado. En ciertas cantidades se difunde hacia arriba de la columna y bueno, son utilizados por otros organismos que van creciendo en las zonas más superiores. Este crecimiento se visualiza bajo la forma de dos bandas anchas, brillantes y coloreadas inmediatamente encima del sedimento. La primera franja que vamos a encontrar también va a ser de color verde, donde vamos a encontrar bacterias como lo son las Chlorobium. Estas procesan los sulfatos a azufre y aparecen en una franja verdosa. En estas zonas cercanas a estas bacterias, como las Gallionella, procesan el hierro formando una capa negra
que se forma justamente por debajo de la anterior. Un poco más arriba vamos a encontrar a las bacterias púrpura de azufre, como lo son las Chromatidium, caracterizan del color rojo púrpura. Estas bacterias de azufre verde obtienen la energía de reacciones luminosas y producen sus materiales celulares a partir del dióxido de carbono en medida a algo muy similar a como lo hacen las plantas. Estas no producen oxígeno durante la fotosíntesis porque no utilizan el agua como un elemento reductor, sino el hidrógeno, el sulfuro de hidrógeno. Un poco más arriba de esta zona encontraremos a una banda de púrpuras de no azufre. Son microorganismos anaeróbicos fotoorganótrofos que no solo pueden realizar la fotosíntesis en presencia de una fuente de carbono orgánico, por ejemplo, como lo son los Rhodospirium y Rhodopseudomonas, que adquieren un color rojo anaranjado. Su mayor o menor abundancia dependerá de la cantidad de sulfídrico que se encuentra o que se halle para que produzca en gran cantidad este tipo de microorganismos. Ya sea que el sulfídrico se difunda en la parte de hacia arriba, puede causar el crecimiento de otras bacterias. Bueno, vamos a encontrar también en la zona aerobia, que está en la parte superior de la columna, abundantes poblaciones bacterianas, como lo son organismos aerobios que se encuentran en hábitats acuáticos ricos en materia orgánica, en estanques pocos profundos o arroyos que estén contaminados. Estos microorganismos suelen ser flagelados o ciliados, lo cual les permite moverse y establecerse nuevas áreas. Pueden desarrollar también microorganismos fototróficos diferentes que proceden de diferentes áreas directamente del agua o del suelo utilizado originalmente en el montaje de la columna. La superficie del suelo puede presentar en esta zona un ligero de color café, en la parte de la columna más rica en oxígeno y más pobre en azufre. Sin embargo, también aquí llegará por difusión procedentes de suelos en zonas interiores ciertas cantidades de sulfídrico que será oxidado a sulfato por bacterias como que oxidan el azufre, como lo son la Peyoatoa y la Thiobacillum. Estas bacterias obtienen energías oxidando el sulfídrico a azufre elemental, sintetizan su propia materia orgánica a partir del dióxido de carbono. Por esto se llaman quimioautótrofas. En las zonas superiores pueden crecer también cianobacterias fotosintéticas, lo que se visualizaría como un color verde, ah, una especie verde césped. Estas bacterias se caracterizan por ser las únicas que realizan la fotosíntesis muy similar a como lo hacen las plantas. Bueno, con el objetivo de esta práctica es observar la evolución del ecosistema de microorganismos bacterianos y en muestras de sedimentos y la adición de nutrientes específicos. Nutrientes específicos. Vamos a montar 4 columnas en las cuales vamos a colocar en la primera una fuente de carbono, en la segunda fuente de azufre, en la tercera una fuente de carbono y azufre y también vamos a tener en la cuarta una columna de control. Registraremos visualmente los cambios que se tengan de las 4 columnas respecto a las 8 semanas, estableciendo una comunidad bacteriana específica al final de como resultado. En la metodología, pues bueno, fue recolectar una muestra
de suelo en una zona en específica, la cual en este caso fue una muestra recuperada de la presa de Estanzuela en la carretera Pachuca, la Estanzuela y Mineral del Chico. Podemos observar que es una agua que no tiene un flujo constante. Eso puede ser clave para el crecimiento de unas bacterias. Se recolecta en un bote totalmente limpio, utilizando todas las medidas de seguridad como fueron guantes y una palita. Bueno, se montaron las columnas de Winogrodsky, las cuales fueron introducidas en botellas totalmente transparentes, donde aquí observamos la columna Z que obtiene el suelo y agua de la misma presa. En la columna C solamente tiene la fuente de carbono, que son pequeños trozos de carbono, y en la columna S que contiene como fuente de azufre lo que es yema de huevo, con una mezcla del suelo y agua de la misma fuente, y en la columna S más C más S, lo que es la yema del huevo como fuente de azufre y fuente de carbono como son pequeños trozos de periódico. Bueno, aquí vemos las columnas ya montadas, puestas a la luz natural o a la luz del sol. Y bueno, eh, se dejaron ahí procedente a ver las observaciones para la primera semana, la cual esta columna S tuvo un accidente a los 3 días de haberla puesto al sol, pues una de mis mascotas la alcanzó y jugó con ella y pues me la terminó abriendo. Lo bueno es que tenemos ahí un poco de agua y bueno, dejamos que la densidad hiciera su trabajo, se precipitó y no hubo tanto problema. Por eso es que aquí tiene el rasgueo de la etiqueta, pero bueno, no hubo tan problema y se recuperó. No observamos ningún tipo de cambio. A partir de la semana número 2 vimos que la luz se podía atravesar en la segunda fase líquida, y aquí se podía observar un cambio grisáceo y en la otra parte un color negro, probablemente la oxidación del azufre. Eh, Podemos ver en la semana número 3 el crecimiento de algas por parte de la muestra control, pero observamos aquí un color amarillito, la cual viene siendo la oxidación de las fuentes de carbono, oxidación de fuentes de azufre, un color un poco con franjas negras, y en esta es un color más oscura que viene siendo la oxidación del azufre. En la semana 4, pues bueno, aún no teníamos ningún crecimiento, solamente se desprendía un color a huevo podrido. En la semana número 5 también no se observa ningún tipo de cambio, más sin el cambio en la semana número 6, haciendo énfasis en la columna de azufre, se observa un crecimiento de bacterias púrpura, un tonalidad un poco moradita, y en el caso de las C más S se observa un color rojizo. Haciendo énfasis en esta columna, se tornaba un color oscuro, y o sea que había producción de oxidación del azufre y este crecimiento de bacterias púrpura. ¿Por qué lo daba en énfasis? Pues justamente en la semana número 7 se empieza a ver una mayor cantidad de bacterias púrpura, pero al final se esperaba que fueran un crecimiento total de púrpuras, lo cual se inhibió y hubo un crecimiento de púrpuras rojizas, lo cual pues las bacterias tomaron lugar o posesión de esa zona y pues aumentaron un color más rojizo. Bueno, aquí no lo permite bien la imagen, pero en esta columna sí lo permite visualizar un poco mejor, donde observamos a bacterias púrpuras rojas de azufre que comprenden un grupo de microorganismos anaeróbicos parcialmente sensibles a la presencia de oxígeno y ácido y sulfuro de hidrógeno. Producen compuestos orgánicos reducidos a partir del dióxido de carbono. Dentro de este grupo se halla la familia Chromaticeae, características del género
Cromatidium. Las cromatíceas, conocidas como bacterias púrpura rojas de azufre, son un grupo de bacterias púrpuras de las cuales tienen la capacidad de realizar la fotosíntesis. Son protobacterias anaeróbicas, es decir, que requieren niveles de oxígeno menores a las que hay en la atmósfera y se encuentran principalmente en manantiales sulfurosos, donde hay grandes brotes de azufre o aguas estancadas, lo cual fue un punto clave, pues, pues de la zona donde se extrajo el suelo, pues no había un flujo constante del agua. Y bueno, estas bacterias, a diferencia de las plantas o las algas, eh, ellas no usan, estas bacterias no usan el agua como una fuente reductor, sino pues no producen oxígeno. En su lugar del agua utilizan el sulfuro de hidrógeno, que al oxidarse producen gránulos de azufre. Características principales de este organismo es que las bacterias púrpuras de azufre, su principal agente reductor es el sulfuro. Son fotosintéticas y producen su material celular a partir del dióxido de carbono. En general son células grandes. eh, Depositan el azufre en sus gránulos dentro de las células y fotorreducen el dióxido de carbono mientras oxidan el sulfuro de hidrógeno a, azufre elemental. Eh, Esta es la reacción que se lleva a cabo, es una reacción de fotosíntesis anoxigénica. Esto quiere decir que los organismos fotoautótrofos anoxigénicos transforman la energía de la luz en energía química necesaria para el crecimiento. Este proceso de transformación de energía no se produce oxígeno. Bueno, estas son nuestras observaciones, las cuales se fueron registrando a partir de la cuarta semana a la octava semana, donde se ve el cambio en los colores de la columna, de cada una de las columnas. Y bueno, como conclusión, la columna de Winogradsky es un método para visualizar cómo los microorganismos ocupan lugares específicos según sus necesidades de carbono o energía y sus tolerancias a medioambientales. Además, nos enseña cómo diferenciar microorganismos que se desarrollan en sus ciclos independientemente que llegan a existir las interacciones que tienen los microorganismos unos con otros. En esta columna se muestra un sistema completo, autónomo, de reciclamiento, mantenido solo por la luz solar. Se puede diferenciar tres zonas características en base a su concentración relativa de oxígeno, como son la zona aerobia, zona microaerofila y la zona anaeróbica. Tras realizar las observaciones macroscópicas fue posible evidenciar el crecimiento de las bacterias en diferentes medios de cultivo, como lo fueron las fuentes de carbono, fuentes de azufre y en la mezcla de estos dos, donde pudimos asociar que dichos medios contienen la diversidad de nutrientes que pueden favorecer el crecimiento de diferentes organismos respectivamente. Bueno, aquí mostramos nuestras fuentes bibliográficas que fueron consultadas y retomadas para elaboración de esta práctica. Gracias. Saludos cordiales.